Bien. Con respecto al sitio del curso, sí, ya está actualizado. Tienen las presentaciones, que están la de los dos últimos encuentros. El tema de los videos de las clases, ¿sí? Ya está el primer video de la clase anterior que tuvimos. Bueno, el tema de los códigos y también actualicé la parte de apuntes. ¿Sí? Acá ya van a encontrar dentro del sitio el primer apunte con la introducción. Con, bueno, obviamente todo lo que ya hablamos y algunas cuestiones más, ¿no? En este apunte la idea es presentar más que nada toda la parte conceptual, digámosle, ¿sí? Bastante más completa de lo que hablamos, ¿sí? Incorporando algunas otras cuestiones más. También van a encontrar ya algunos códigos, ¿sí? El tema de las estructuras de HTML, tema del etiquetado, ¿sí? Las etiquetas más importantes, las etiquetas de formato, el tema de CSS, ¿sí? Y la inclusión. Como les decía, van a ver algunos ejemplos de aplicación que los pueden ir corroborando. Tienen ya un código completo, armado, que en parte vamos a trabajarlo algo hoy. Y bueno, también lo de PHP, que lo hablamos más que nada en el primer encuentro presencial que tuvimos, ¿sí? Ahí con algunas cuestiones a tener en cuenta. El tema de las herramientas, que ya lo estuvimos viendo. Y bueno, entonces ya está disponible este primer apunte, vuelvo a repetir, más que nada es un apunte que va a las cuestiones conceptuales. Ya el próximo apunte que les voy a subir va a ser más de código, ¿sí? Más estrictamente de cuestiones de código y de sintaxis, sobre todo de lo que tiene que ver con PHP y JavaScript, ¿sí? Sin ahondar demasiado en cuestiones de definiciones, sino ir directamente a la sintaxis, ¿sí? La idea es ya presentar en el próximo apunte todo lo que son las estructuras de control, algunas funciones, utilización de funciones, yendo directamente al código, ¿sí? Sin ahondar demasiado en lo que es un concepto de función, un concepto de variable, un concepto de estructura de control, porque entiendo que eso ya lo deben haber visto en la facultad. Bien, bueno, dicho esto, entonces, todas estas cuestiones ya están disponibles en el sitio del curso. Entonces, ahora vamos a comenzar con los temas de hoy. La idea de hoy es, vamos a volver sobre PHP y particularmente vamos a trabajar con lo que es el tema de formularios en HTML, ¿sí? Que es los formularios, básicamente es la principal herramienta para interactuar con PHP, ¿sí? Y vincular todo el desarrollo del sitio web, ¿sí?
sobre todo con lo que es el HTML, bueno, vincularlo con lo que es la programación y el desarrollo en PHP. Bueno, esto es una estructura básica, ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Lo que es la estructura y el etiquetado estructural para un archivo HTML. Ahora lo vamos a volver a ver, más cuando vayamos al código. Y el tema de formulario, cómo incorporamos dentro del cuerpo un formulario, ¿sí? A partir del etiquetado de HTML. Obviamente, la etiqueta para formularios es la etiqueta form, ¿sí? Que es la etiqueta del contenedor. Y otras dos etiquetas que son importantes dentro de los formularios, que se utilizan para los formularios, es básicamente la etiqueta input y la etiqueta button, ¿sí? O button. Como les decía, la etiqueta form es la que determina el contenedor, ¿sí? Por eso es una etiqueta con apertura y clausura. En este punto ya podemos deducir o pueden ir deduciendo qué es lo que diferencia las etiquetas con apertura y clausura y etiquetas que solamente tienen, digamos, por así decirlo, una apertura, ¿sí? Obviamente que todo etiquetado que va con apertura y clausura es porque está delimitando un contenedor, o sea, contienen, eventualmente van a contener más etiquetas en el interior y referencian un espacio o un conjunto de otras etiquetas que están incluidas dentro del contenedor. Entonces, siempre ese tipo de etiquetado es de apertura y clausura, armando un contenedor. Mientras que, por ejemplo, input en sí no contiene nada al interior, entonces no es necesario hacerle una clausura. Lo mismo pasa cuando insertamos una imagen, ¿sí? Una imagen no requiere de una clausura porque no contiene nada, no es una etiqueta de inserción de una imagen, no es un contenedor, sino que es ni más ni menos que eso, digamos, de inserción de una imagen. Lo mismo con el caso del input, lo mismo con el button, lo mismo, por ejemplo, con las etiquetas de level en los listados y otras más que se van a encontrar dentro del universo de etiquetado de HTML. Bien, entonces, cuando hablamos de formularios en HTML, tener en cuenta estas tres etiquetas fundamentales, ¿sí? Form, input y button, ¿sí? O button. Obviamente, ahora vamos a profundizar en estas etiquetas en particular, tienen atributos particulares, ¿sí? Algo que bien marca acá la presentación, un mismo sitio web puede tener una multiplicidad de formularios distintos que van a requerir un tratamiento distinto cada uno, ¿sí? Por lo tanto, se pueden armar uno o más formularios dentro de un mismo sitio web, ¿sí? Acá ya vemos dos atributos importantes en los formularios, que es el atributo action, ¿sí? Y, o sea, de la acción que va a hacer ese formulario. Todos los formularios tienen una acción que se refiere a dónde se van a enviar esos datos, ¿sí? Se entiende que si uno establece un formulario dentro de una página, es para recolectar datos y esos datos obviamente van a tener un posterior tratamiento. Bueno, ese posterior tratamiento se especifica la ruta
a la cual van a ir esos datos y van a ser tratados, se especifican en el action o en la acción. Y el método es cómo se van a enviar esos datos, ¿sí? Después vamos a ver un poco más en detalle esta cuestión de los métodos, ¿sí? En principio son dos métodos, el get o el post. En uno podemos analizar el flujo de datos, o sea, podríamos decir los datos son visibles, y en el otro no, quedan reservados, digamos. En los dos casos los datos se envían. En uno los podemos identificar, ya vamos a ver cómo, de hecho ya lo estuvimos viendo en el primer encuentro presencial, vimos algo de cómo funcionaba el get, y también vamos a ver cómo funciona el post, en donde nosotros no podemos ver cómo es ese flujo de datos del formulario a dónde se van a tratar o se va a operar con esos datos. Bueno, otra aclaración que hace acá, por ejemplo, el input y el button o la etiqueta de botones, ¿sí? Eventualmente, para determinados tipos de botones se pueden usar de manera indistinta las dos etiquetas, solamente que la etiqueta button, de botón, en este caso es una etiqueta que eventualmente puede funcionar como contenedor, en donde nosotros podemos hacer una apertura, escribir y editar el texto del botón y después hacer una clausura con el botón, y eso nos permite editar, ¿sí?, el botón. En cambio, con la etiqueta input, eso no se puede hacer, ¿sí? La etiqueta input, nosotros podemos hacer un botón, ¿sí?, pero es solo texto. Por ejemplo, con button, y no podemos editar demasiado, es medio limitada la edición del texto de ese botón que hacemos con input. En cambio, con button podemos aplicarle más diseño al botón, por así decirlo. Esa es la diferencia fundamental entre hacer un botón con la etiqueta de botón o con la etiqueta de input, ¿sí? Bien. Bueno, esto es lo que hablábamos de los métodos get y post. Como bien dice acá, con el get, como habíamos observado, los datos que se toman del formulario, después, vamos a ver, se incorporan a la barra de navegación del explorador, ¿sí? Del navegador web, mejor dicho. Se incorporan, entonces es por eso que nosotros podemos ver o ir viendo cómo determinadas variables que estamos haciendo funcionar, ¿sí?, o que estamos utilizando, pueden ir cambiando los valores de acuerdo a cómo nosotros interactuamos con el formulario. Eso se puede observar si utilizamos un método de envío de datos get, ¿sí? Vamos a ver que se puede observar en la barra de dirección, ¿sí?, del navegador. En cambio, con el post, eso no lo podemos hacer, ¿sí? No se puede identificar la variación en los valores de las variables que se van enviando. Lo cual es importante para preservar datos, digamos, y que esos datos no sean accesibles. Por ejemplo, cuando trabajamos con accesos, ¿sí?, con logueos, con formularios de logueo, en donde obviamente hay usuarios y contraseñas, obviamente que tenemos que utilizar métodos post para operar con ese tipo de valores de formularios, que obviamente incorporamos en variables. Con lo cual, el método post nos garantiza de que cuando ese dato pasa del formulario a ser verificado,
por tratamiento, o sea, estamos hablando que una verificación de una contraseña es básicamente verificar lo que hay adentro de una variable y si eso coincide o no con un determinado valor. En esos casos, siempre es importante ir preservando esos datos. Por lo tanto, vamos a usar métodos. Esto después ahora lo vamos a ver un poco más en detalle directamente desde el código, ¿no? Bien. Vamos a lo que son las etiquetas input y a los principales atributos que tienen los controles input, ¿sí? Básicamente son tres atributos fundamentales que vamos a ver que se incorporan en la etiqueta. Uno es el tipo, ¿sí? O type, el tipo de control. Vamos a ver que hay distintos tipos de controles. Recordemos, cuando hablamos de input, es la forma en que nosotros ingresamos datos por teclado, ¿sí? Es lo que cuando uno está aprendiendo algún otro lenguaje, ¿no? Vendría a cumplir ese rol de ingreso de datos, ¿sí? Ingresos de información por teclado, por así decirlo. ¿Sí? Esos son los inputs, para eso sirven los inputs. Bueno, existen distintos tipos de acuerdo al dato que yo quiero ingresar, sobre todo con las últimas, o mejor dicho, conforme a la evolución que ha tenido HTML en sus distintas versiones, cada vez se han ido incorporando input o controles más específicos. Algo parecido a lo que hablábamos la clase pasada con respecto a las etiquetas, ¿no? Que conforme fueron surgiendo en las nuevas versiones de HTML, se fueron incorporando etiquetas un poco más específicas, ¿sí? En las primeras versiones teníamos contenedores genéricos, hoy en día ya hay contenedores específicos para determinadas partes del documento HTML que va a constituir nuestro sitio web. De hecho, eso está un poco, si revisan el apunte, ahí habla un poco de lo que son los contenedores específicos. Entonces, tipo de control. Nombre. También es importante que el input tenga un nombre como para poder identificar el dato de ese control en particular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que asignar el valor que está dentro de ese control, asignarlo a una determinada variable, ¿sí? Cuando tenemos que asignarlo, vamos a identificar ese control mediante el nombre. O sea, sería decir, bueno, yo en esta variable quiero que esté el valor de este control, ¿sí? Para poder hacer eso, necesitamos que ese control tenga un nombre. Y por último, otro atributo que también es importante tener en cuenta es el atributo del valor. Particularmente, en principio, uno podría decir, bueno, en general los controles en un formulario están vacíos. Pero bueno, hay que saber que con el atributo de valor, uno puede asignar un valor por defecto al control, ¿sí? Entonces, podemos hacer mediante este atributo que los distintos controles ya tengan asignados valores específicos en el formulario. De hecho, si nosotros utilizamos un input como botón, el valor que nosotros asignemos a este control, ¿sí? Es lo que va a decir el botón, digamos. Si nosotros queremos hacer un botón de enviar, bueno, vamos a tener que colocar valor enviar, ¿sí? Y después, también como un complemento a tener en cuenta en los inputs, ¿sí?
siempre está el atributo de requerido, ¿sí? Esto es lo que se utiliza para campos que son obligatorios dentro de un formulario, ¿sí? Vamos a ver que si en la etiqueta input incorporamos el requerido, ese formulario no se va a enviar en tanto y en cuanto ese control que tiene el requerido no tenga algún valor puesto, ¿sí? También es una característica, un atributo interesante a tener en cuenta. Vale aclarar que es un atributo que no tiene un valor asociado, ¿sí? En el tipo tenemos que escribir qué tipo es. En el nombre tenemos que asignarle un nombre. En el valor también le tenemos que asignar un valor. En el requerido simplemente es cuestión de poner el requerido dentro de la etiqueta y ya está. No tiene un valor asociado, digamos, a ese atributo. Bien, bueno, con respecto a los tipos, ¿sí? A los tipos de controles que existen o de input. Los más comunes son los de texto, ¿sí? Que justamente son controles para ingresar texto. El submit, que es el control de envío de datos, es el tipo, el tipo que convierte el controlador en un botón, ¿sí? El type submit hace que ese control se convierta en un botón. Obviamente, todos los formularios tienen un submit, ¿sí? Porque en algún momento los datos de ese formulario se envían, ¿sí? O se envían para que sean tratados, ¿sí? Se le dé un tratamiento o se opere con esos datos, ¿sí? Entonces, en general, siempre los formularios van a tener un submit, un control que es submit, del tipo submit. Después tenemos el control de reset, que después vamos a ver, es un control que lo que hace es limpiar y dejar en blanco todos los inputs del formulario. Y bueno, otro también interesante o que se utiliza mucho es el control de password, ¿sí? Para las contraseñas. Que envía, ahí me quedó, un segundo. Estamos acá, el password, es, bien, me había quedado igual que el anterior. El password, que es para las contraseñas. Básicamente, el control password es lo que cuando nosotros ingresamos contraseña hace que no se vea, ¿sí? Es ese control en particular. Es una variante, digamos, de los controles de texto, ¿sí? Después, bueno, acá hace una aclaración, digamos, ya desde la última versión de HTML existen toda otra serie de tipos de input, para números en específico, para teléfonos en específico, para correos electrónicos en específico, para fechas, ¿sí? Para que aparezca el almanaque de las fechas. En el type, ¿sí? Se pone date y ahí va a aparecer el almanaquecito en donde se puede seleccionar una fecha, ¿sí? Para ese tipo de controles. Bien, entonces esto con los tipos de controles. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de cómo se arma un formulario. ¿Sí? Dentro de la etiqueta de form tenemos la acción, el método, ¿sí? Los inputs
con el nombre. En este caso, este es el botón de envío con el submit. Acá está el requerido incorporado. Como ven, simplemente es cuestión de escribir. Creo que ahí está mal escrito, por cierto. Es con E. ¿Sí? El requerido. Y para tener una idea, estas son las estructuras que van adoptando los formularios. Como ven, dentro del contenedor se pueden ingresar otras etiquetas, ¿sí? Para darle formato. Incluso podemos armar un formulario a partir de una tabla, si lo queremos hacer más prolijo, ¿sí? Eso es lo que ya ahora vamos a ir directamente al código. Bien, como ya saben, cada 40 minutos hay que hacer una reconexión. Así que, bueno, ahora ya que nos queda un minuto, se hace el cortecito, yo ahí reconecto y seguimos con la clase, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, bueno. Como les decía, la idea de hoy yo ya acá traje un código un poco ya escrito como para no empezarlo desde cero, ¿sí? Como para agilizar un poco la cuestión. Esto que ustedes están viendo acá en el servidor, ¿sí? En el localhost, es básicamente el código que yo ya tengo acá, ¿sí? En donde ya incorporé algunas cosas. Sobre todo las cuestiones más estructurales. Que algo ya habíamos visto. Obviamente, acá tenemos el doctype incorporado. Esta es dentro del encabezado para no tener problemas con el tema de las tildes, ¿sí? Y de los acentos, incorporando el charset a partir de la etiqueta meta, que se incorporan dentro del encabezado del documento HTML. Bien, les decía entonces, el charset, ¿sí? Obviamente nosotros utilizamos este conjunto de caracteres, hay otros, pero bueno, entendiendo que hacemos sitios básicamente en español, en castellano, eventualmente en inglés, más o menos compartimos este conjunto de caracteres aplicando esta etiqueta meta con el charset. Nos evita tener que cada vez que hay un acento, tengamos que escribir el AQ, ¿sí? ¿Sí? Nos evita tener que hacer esto y podemos directamente trabajar con el acento sin que tengamos problemas en la visualización. Esta es la forma, si se quiere, simplificada. Acá abajo está la forma completa de incorporar el conjunto de caracteres UTF-8 o el conjunto de caracteres que querramos utilizar. Esta forma extendida nos implica que cualquier navegador en general no tenga problemas. En general ya hoy en día, con la versión simplificada, por lo menos los navegadores web más utilizados la reconocen perfectamente y no deberíamos tener problemas. Si colocamos la etiqueta y aún así seguimos teniendo problemas con
las tildes o caracteres especiales, bueno, se puede probar haciendo la versión extendida de la etiqueta. Por cierto, esta es la forma en que se incorporan comentarios en código HTML, ¿sí? Obviamente en Notepad, cuando aparece así en verde, es porque significa que es un comentario y que el navegador no lo va a tener en cuenta para procesarlo o interpretarlo, ¿sí? Para, si quieren documentar el código en HTML, lo pueden hacer incorporando comentarios utilizando estas etiquetas de apertura y de clausura. ¿Sí? Básicamente, todos los lenguajes siempre tienen una forma de incorporar comentarios. Acá ya vemos lo que es el código en CSS, ¿sí? Esta es la forma en que se incorporan comentarios en el código CSS, ¿sí? Con barra invertida asterisco, ¿sí? Esto se interpreta como un comentario. Y abajo tenemos el código en CSS, en este caso incorporado al mismo HTML. Acá van a ver más atributos que se pueden modificar. Tenemos la tipografía, digamos, el estilo de letra, márgenes, el, el padding, ¿sí? Que es, el padding es el margen interno, ¿sí? Margen externo, margen interno. Ya después, sí, acá está aplicado, ya vamos a ver cómo se aplica el margen interno. Bueno, color de fondo, color de letra, ancho, alto, bordes, ¿sí? Fíjense que acá en muchos atributos se pueden asociar distintas características, ¿sí? En este caso tenemos el grosor del borde, el tipo de borde, que en este caso es sólido, y el color del borde, ¿sí? Por separado podemos editar los tres valores sin necesidad de tener que poner eh, border width o border type. ¿Sí? Directamente. Lo mismo pasa con el tema de los márgenes. Cuando nosotros utilizamos el margen, se aplica la medida que le querramos aplicar al margen, ¿sí? O la distancia de margen, se aplica a los cuatro márgenes. O sea, superior, inferior, izquierda y derecha. Se aplica a todos. Podemos, como en este caso, solo aplicar a un determinado margen específico. Ya sea margen, en este caso margen derecho, puede ser margen izquierdo, sería left, o margen superior, que sería margen top, ¿sí? En específico, un margen en específico se lo podemos aplicar. El tema de display, que algo habíamos hablado en la clase pasada. El tema de los márgenes, esto también se aplica para los paddings, ¿sí? Los márgenes internos. Si queremos hacer una versión simplificada tratando cada margen en particular, obviamente que podemos separando los cuatro valores del margen. Si yo acá en vez de 0 le pongo un valor específico, voy a estar tratando a un margen en específico. Si yo, por ejemplo, acá pongo 10 píxeles, esto se va a aplicar exclusivamente al margen izquierdo, ¿sí? Recordemos, primer valor es margen superior, segundo valor, margen derecho, tercer valor, margen inferior, cuarto valor, margen izquierdo. Superior derecho, inferior izquierdo, ¿sí?
Es una forma simplificada de sintaxis, ¿sí? Para tratamientos en particular, que se aplica a márgenes o a los márgenes internos. Bien, bueno, eso es básicamente lo que nosotros estamos viendo, lo que hace ir separando los distintos elementos de la página. Tenemos el título, ¿sí? Con la etiqueta H1, que en este caso actúa como contenedor del título. Tenemos el contenedor del párrafo, que lo aplicamos acá, y lo aplicamos acá con un estilo particular dentro de la etiqueta, ¿sí? De nuevo, margen izquierdo, estamos usando una medida relativa que es el porcentaje, ¿sí? Que aplica, o sea, es el 60% en base al contenedor en donde está este párrafo, que sería el contenedor de cuerpo, ¿sí? Entonces, si lo vemos acá en la página, lo que nos dice este código es que el margen derecho de acá ocupa un 60%. O sea, si todo el recuadro es el contenedor del cuerpo, el 60%, ¿sí? Va a actuar como margen hacia la derecha. O sea, desde el extremo derecho, un 60% del cuerpo es margen para este párrafo en particular. Tamaño de letra, la alineación justificada, ¿sí? Del texto. Y acá estamos utilizando la etiqueta de botón, que nosotros la vimos en particular para formulario, pero es una etiqueta general que también puede actuar, ¿sí? Acá, en estos casos, ¿sí? Que en este momento no están haciendo nada, pero que son botones que los utilizamos, como les decía hoy, podemos hacer que el botón se convierta en un contenedor y editar el texto que está dentro de ese contenedor para armar el botón. Que era importante tener en cuenta esto para diferenciarlo de lo que son los inputs, ¿sí? O de hacer un botón a través de un input. En este caso, hay un atributo importante en el botón que es el onClick, ¿sí? Acá todavía no estamos trabajando con formularios, ¿sí? Es un botón dentro del sitio web. Simplemente un botón que con el onClick yo ahí le aplico con este atributo, le digo qué hacer cuando haga clic. En este caso estoy llamando a una función, ¿sí? Que yo la voy a incorporar a través de JavaScript, ¿sí? Antes de ir a PHP vamos a repasar un poco JavaScript y ver cómo nosotros podemos operar o hacer interactiva una página, ¿sí? Mediante un botón, mediante la programación en JavaScript. Obviamente que se le podría haber dado bastante más formato a esta página, por ejemplo, esto lo podría haber puesto dentro de un encabezado. Podría haber incorporado divisiones. Recordemos, la etiqueta HR incorpora una división, ¿sí? Esa división que vemos ahí. De hecho, en la página del curso serían estas líneas negras,
¿sí? Las podemos incorporar mediante la etiqueta HR, que obviamente la podemos editar. Estas están editadas, ¿sí? Están un poco más, tienen un borde que debe ser de 1 o 2 píxeles, ¿sí? Color negro. Pero bueno, podemos darle un poco más de edición, ¿sí? Ir incorporando más etiquetado, prolijándolo mucho más. Lo que les decía de la imagen, ¿sí? La etiqueta de imagen, simplemente con el src incorporamos el archivo, en este caso es un GIF, ¿sí? Que son estos libros que vemos acá. Que si vamos acá a la parte de estilos, vemos toda la edición que tiene esa imagen, ¿sí? Vemos el ancho y el largo. Acá podemos ver lo que hablábamos hoy del padding, ¿sí? Del margen interno, o sea, desde el borde, que acá vemos en negro, ¿no? El borde negro, hacia la imagen, hay 10 píxeles de margen interno, ¿sí? El margen externo, que sería en este caso solo se aplica para la derecha de 20 píxeles. Ese margen es lo que vemos acá, la separación entre el párrafo y el recuadro que tiene la imagen, ¿sí? Ese es el margen, ¿sí? Que en este caso solamente le pusimos valor al derecho. El padding que se aplica a todos es la distancia de la imagen con respecto al borde de la imagen, ¿sí? El margen interno. Bien, la incorporación no es muy compleja, obviamente. El archivo en este caso lo tengo dentro donde está el index, que es lo que estamos viendo. Ahí mismo tengo el archivo GIF que incorporé a la página mediante este etiquetado. Lo que hablábamos recién del párrafo con toda su respectiva edición y los botones. Ahora lo que voy a hacer es incorporar dentro mismo del del código de HTML el código de JavaScript. En este caso lo voy a trabajar dentro del mismo archivo. Hacemos el bloque para JavaScript. ¿Sí? Entonces acá adentro vamos a tener encapsulado el código en JavaScript. Yo acá ya estoy dando cuenta de que al hacer clic en este botón voy a llamar a una función de JavaScript. ¿Sí? Eso ya automáticamente me lo reconoce el navegador. No necesito darle mayores detalles. Ya con esta instrucción, ya el navegador va directamente al código en JavaScript y busca la función. Como vimos en la clase pasada, definimos la función en JavaScript. ¿Sí? Ya es una palabra reservada. En este caso, bueno, en principio, para probar, vamos a hacer una alerta. Simplemente para verificar que ahora funciona el botón. Entonces, cuando vuelvo a la página, aprieto el botón formulario, actualizo primero el código, obviamente, para que me incorpore las modificaciones,
y ahí me aparece la ventanita, ¿sí? Es una alerta que solo tiene el aceptar, ¿sí? Se aprieto el botón. Cada vez que lo aprieto, aparece. Entonces, vemos cómo es la dinámica para interactuar desde el HTML por medio de un botón a lo programado en JavaScript. Bien, ahora lo que vamos a hacer es incorporar un formulario. ¿Sí? Básicamente como el que teníamos en la presentación, de último vamos a copiar. Vamos a copiar y pegarlo directamente, así no agilizamos. Vamos a ver un poco más en claro. Vamos a corregir las comillas. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a llamar a esta misma página, con lo cual vamos a tener que modificar la extensión, ¿sí? Va a tener que pasar de ser HTML a PHP, pero como todavía no estamos con PHP, vamos a seguir manteniendo la extensión original en HTML, ¿sí? Con el método get. Sí, en este caso, bueno, es un formulario bastante simple, ¿sí? De ingreso de un libro. Ahora después vamos a ver la importancia que tiene el asignar un nombre a cada control. Bien, bien. Entonces, ahí ya tendríamos hecho el formulario. Vamos a ver si actualizamos. No, esto no va. ¿Sí? Actualizamos. Bien, acá nos aparece el formulario que acabamos de incorporar. Lo que podemos hacer es hacer los saltos de línea. Recordemos, BR. Esto es para aplicar saltos de línea. Entonces ahí nos queda un poco más prolijo, ¿sí? Todo separado, como les decía hoy. Por ejemplo, esto lo podríamos hacer con una tabla y nos quedaría un poco más prolijo. Directamente eso no implica ningún problema, digamos, de poder hacerlo. Como les decía, se pueden incorporar otras etiquetas dentro del mismo formulario inclusive, ¿sí? Básicamente, lo importante que va a delimitar el formulario son los inputs, ¿sí? Y los datos que corresponden a ese input. Después las otras cuestiones accesorias y obviamente el submit. Después las cuestiones accesorias se pueden ir incluyendo, digamos, si queremos emprolijar un poco el formato del formulario, se pueden incluir y no hay problema. Bien. Bueno, fíjense que acá yo tengo un identificador en el CSS, ¿sí? Del formulario que tiene el display anulado, ¿sí?
que qué es lo que pasa si yo acá le agrego, identifico este formulario. ¿Sí? Recordemos que en CSS los identificadores se identifican, valga la redundancia, con el numeral, ¿sí? El numeral sirve para dar cuenta de los identificadores que tienen un determinado nombre, ¿sí? Que son siempre únicos los identificadores. Entonces, si yo guardo y ahora actualizo la página, obviamente el formulario no se ve. Si yo a este atributo display le aplico block, esto se puede hacer con cualquier elemento de HTML, ¿sí? Con cualquier etiqueta. Podría estar haciendo esta misma dinámica. Ahora, en particular, lo estamos probando con un formulario. Puedes aplicarse al párrafo, a la imagen, a los títulos, a lo que sea. Entonces, al incorporar el block, se vuelve a ver el formulario. Lo que vamos a ver ahora es, lo vuelvo a anular. Cosa que no se vea. Es en esta función, esto lo vamos a sacar, comentarios en JavaScript, doble barra, ¿sí? Tenemos barra asterisco en CSS, las etiquetas para HTML, bueno, que también se aplica para PHP, los comentarios, ¿sí? Con doble barra, anulamos esta línea para que no nos aparezca el alerta cada vez que apretemos el botón, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el DOM o la función en JavaScript para modificar determinados atributos de determinados elementos mediante seleccionándolos mediante el ID, el identificador. ¿Sí? En este caso vamos a hacer que el botón haga aparecer el formulario, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es que al apretar el botón, ¿sí? El display pasa de estar anulado, ¿sí? A funcionar, digamos. A estar en estado visible. Acá es con él. ¿Sí? Entonces yo guardo, no, apreté y guardo, actualizo. En principio no se ve. Cuando aprieto el botón formulario, me aparece el formulario acá abajo. Vuelvo a actualizar. Entonces actualizo y se ve. Si yo quisiera que aparezca y desaparezca, lo que tengo que hacer es crear una estructura con una variable auxiliar. Que sea igual a 0.
Entonces, cuando me entra la función ¿sí? Si auxiliar es igual, ¿sí? Esta condición de igual, la condición lógica se hace con doble signo igual, ¿sí? Eso tener en cuenta. Me cambia y cambio el valor de la variable auxiliar. De lo contrario, lo que vamos a hacer es que si auxiliar no es igual a 0, quiere decir que ya pasó por acá, quiere decir que ya está en block. Entonces, en este caso, volvemos al valor inicial de anular. Y auxiliar vuelve a estar en 0. ¿Sí? Una estructura condicional simple que nos permite abrir y cerrar el formulario, o nos debería permitir abrir y cerrar el formulario. Si aprieto, cierro, aparece. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ahí vemos cómo con JavaScript yo le aplico cierta dinámica llamando a una función con una estructura alternativa para que las cosas aparezcan y desaparezcan con botones dentro del mismo sitio web, combinando el HTML con el JavaScript. Bien. Entonces, ahí tenemos el botón. Ahora, lo que vamos a hacer, ahora sí, vamos a incorporar dentro de este mismo archivo, ¿sí? La parte de PHP. A ver, siempre es importante cuando vamos a trabajar dentro de un mismo archivo con distintos códigos de distintas cosas, el orden, ¿no? Para que no se nos entreveren los distintos códigos, ¿sí? Siempre ser prolijos, organizados con el código, porque si no después no vamos a saber bien en qué parte y qué cosa hace qué parte y qué cosa, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos incorporar PHP al código, obviamente ya sabemos las etiquetas para inserción de PHP, ¿sí? Entonces, acá adentro vamos a tener el PHP. Así como acá adentro tenemos el JavaScript, así como acá adentro tenemos el CSS, ¿sí? Y por fuera está todo lo de HTML. Lo que sí, en este caso, ahora sí, tenemos que cambiar, si vamos a trabajar con PHP, ya no nos sirve la extensión HTML en el archivo. Hay que modificarlo a PHP para que el servidor y el navegador haga la correcta interpretación de que se está trabajando con PHP en ese archivo HTML. El cambio de extensión no va a afectar en nada la visualización, ¿sí? En tanto y en cuanto el archivo esté dentro del servidor, ¿sí?
sí nos va a complicar si nosotros trabajamos por fuera del servidor y queremos abrir el archivo, como cualquier otro archivo de HTML que tenemos en cualquier carpeta. Bueno, en ese caso, si tiene la extensión PHP, no, dependiendo del navegador, pero en general va a haber problemas de visualización. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos, vamos a cerrar, y dentro del servidor, en la carpeta correspondiente, le cambiamos de HTML a PHP, ¿sí? Obviamente que nos pregunta si queremos cambiar la extensión. La cambiamos, de hecho se modifica el icono del archivo y volvemos a abrir para seguir editándolo, ¿sí? Y evitar problemas. Bien, obviamente ahora el formulario va a trabajar, ¿sí? La acción va a enviar esos datos al mismo archivo, pero al mismo archivo, particularmente al PHP de ese archivo, ¿sí? Para eso vamos a los datos que introducimos dentro de cada uno de los controles, los vamos a asignar a una variable específica. Por ejemplo, vamos a construir una variable que va a ser título. Recordemos, lenguaje interpretado, no es necesario especificar qué tipo de variable es. Sí, en PHP todo lo que es variables lleva el signo de pesos adelante, ¿sí? En principio vamos a trabajar con el envío get. Usamos la función para recuperación de datos. Y en este punto es donde se vuelve importante el nombre, ¿sí? Este atributo, ¿sí? Para la recuperación de los datos. Entonces, en la variable título va a ir lo que está en el controlador título, ¿sí? Lo mismo para el resto. Y hasta ahí sería. Hacemos una variable autor, una variable editorial. Y los correspondientes nombres de los controles. Bien, guardamos, actualizamos, tenemos, nos salta un error en PHP. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, el problema es que no están definidas las variables. ¿Sí? O dicho de otra forma, no hay valores dentro de los controles. Eso es lo que nos está avisando PHP en estos errores que nos marca. ¿Sí? O sea que hay variables, arreglos no definidos. ¿Sí? Nos marca las líneas. En qué líneas están esos valores no definidos, que son básicamente estos de acá. ¿Por qué? Porque en primera instancia, obviamente, el formulario no tiene valores, no envía valores y salta el error. Nosotros sabemos que eventualmente, cuando pongamos valores, ese error se va a subsanar. Entonces, sabiendo de dónde viene el error y por qué, yo puedo hacer, existe una función ¿sí? De reporte de errores, que le asigno un valor 0, para que no me reporte ningún error en ningún tiempo, en 0 tiempo de proceso, digamos.
Bien, entonces estábamos en el tema este de cómo sacar estos mensajes de error. Sí, a ver, a ver. A ver, un segundo, que no me abre el notepad. Ahí está. Bien, estábamos a través de esta función, ¿sí? De reportes de error, yo puedo anular esos reportes, ¿sí? Para que no me aparezcan, sabiendo de que ya sé por qué se producen, ¿sí? Yo ya sé por qué me sale este mensaje, básicamente es porque el formulario está vacío, no se enviaron datos para las variables, por lo tanto las variables están sin definir. Entonces, incorporo esto y al actualizar, los errores desaparecen, ¿sí? No tengo ningún error. PHP no me, o sea, no me los muestra por pantalla a los reportes de error. Bien, entonces, hecho esto, yo acá voy a estar o sea, voy a introducir los datos al control. Cuando haga el submit o envíe estos datos, se van a incorporar como la acción remita el mismo archivo, se incorporan a estas variables. ¿Sí? Entonces, vamos a probar. Acá pongo. ¿Sí? Bueno, acá podemos verificar, por ejemplo, si yo acá no pongo nada y aprieto el enviar, ven que aparece completa este campo, ¿sí? Eso es lo que hace el que tenga el requerido, ¿sí? El requerido acá incorporado hace que si yo quiero enviar, no envía y me pide que complete por ser un campo obligatorio, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo funciona este atributo de requerido. Lo completo y lo envío. Lo que me hace es la acción, ¿sí? Me vuelve a ir a al mismo archivo, a la misma página, pero si yo hago clic acá, van a ver arriba, ¿sí? Fíjense que se agregó lo que leíamos hoy en la presentación, se agrega a la barra de dirección las correspondientes variables con los correspondientes valores, ¿sí? Tenemos la variable título que tiene el valor hola, la variable autor con el valor Pedro, la variable editorial con la variable planeta. Eso es lo que hace get. Incorpora, envía y podemos ver el envío acá. Si yo ahora abro el formulario y cambio los valores, y envío, acá arriba me van a cambiar también los valores de las variables, ¿sí? Fíjense que ahora tienen las variables todos valores nuevos. Entonces yo puedo ir monitoreando cómo las variables van cambiando su valor, ¿sí? O van cambiando el valor que se le va asignando, ¿sí? Lo puedo monitorear. Esto con el método post no lo puedo hacer. Pero tengo que el método post, vamos a ver, se trabaja de otra forma, ¿sí? Ahí sí tenemos que trabajar con un archivo independiente de PHP. Bien, entonces, ahora lo que yo voy a hacer
es lo siguiente. Voy a crear una tabla, ¿sí? Con etiqueta de tablas. La etiqueta tr, la que me define las filas. Y la etiqueta td me sirve para definir la celda. Por ejemplo, yo acá puedo hacer lo siguiente. Voy a poner título. Solo también con autor. Autor. Pero en la celda de al lado voy a hacer lo siguiente. Voy a incorporar otra porción de código PHP. Y acá lo que voy a hacer en esta porción de código PHP es incorporar esta variable. ¿Cómo? Como habíamos visto en el primer encuentro, a partir de la instrucción hecho, ¿sí? Es una instrucción que me permite mostrar por pantalla un determinado valor. ¿Sí? Voy a incorporar la variable título. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vemos cómo vamos empezando a hilar fino dentro de los códigos, ¿sí? Fíjense que yo estoy acá incorporando PHP dentro de una celda, incrustando dentro del HTML, ¿sí? Esto es código HTML, esto es código PHP. Si yo guardo, actualizo, fíjense, bueno, habría que prolijarlo un poco más, ¿no? Pero lo importante que les quiero mostrar es cómo yo, mostrando, fíjense, la variable título tiene el valor mundo. Yo acá estoy mostrando la variable título mediante PHP, ¿sí? Esto es HTML, esto es PHP. Estoy mostrando una variable ahí. Por supuesto que en el código fuente, fíjense que me aparece como si fuese toda una construcción en HTML. Pero este mundo que me aparece acá en el código fuente, en realidad yo lo inserté ahí mediante una variable de PHP, ¿sí? El código real es este de acá, ¿sí? Si yo esto mismo lo llevo acá, autor, incorporo la variable autor, ¿sí? Fíjense, me apareció Juan, pero Juan es el valor de la variable autor en PHP. Entonces, acá empezamos a ver cómo yo puedo construir estructuras en HTML que dentro del código fuente me van a aparecer como si fuesen estructuras de PHP, de HTML, pero que en realidad son variables de PHP, ¿sí? Y que están manejadas mediante un formulario, ¿sí?
Si yo acá modifico, pongo otro título, y envío, fíjense cómo se me modificaron los valores. ¿Sí? Bien. Entonces, para esto que les decía hoy, ver cómo se le puede ir dando varios giros de rosca, digamos, a lo que es la dinámica dentro de un sitio web. ¿Sí? Incorporando funciones en JavaScript, incorporando código de PHP con manejos de variables. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos quedaría por ver? El tema de el post. ¿Sí? Ahí, bueno, acá está, a ver, yo acá en este código estaba hecho para que en el ingreso esto poder verlo separado, que ya lo podemos hacer rápidamente. No es tan complejo. Para repasar, creamos una segunda función para el segundo botón. Para poder ver los resultados. Por cierto, si ven acá en la página, en el formulario, en principio ven que este es un botón, este de enviar, hecho con el input, ¿sí? Submit, y este es un botón hecho con el, la etiqueta de botón. En principio, así de forma tan básica, es como que parecen similares, pero es mucho más editable, se puede editar más este tipo de botones que estos, ¿sí? Los botones hechos con el input no tienen mucho más arreglo que el que vemos acá. En este caso es muy básico y por defecto el valor que traen estos controles de botón es el valor enviar. Yo esto se lo puedo cambiar con el atributo que veíamos hoy de valor. Le puedo poner, no sé, pasar los datos como para que se vea bien cómo funciona esto, aunque no es muy prolijo poner pasar los datos, pero bueno, para que se note, le pongo este valor y al actualizar, fíjense que ahora el valor de este input cambió, ¿sí? En el caso de los botones es más sencillo, simplemente es cuestión de cambiar el texto que está entre medio de las etiquetas. Para que veamos valor por defecto, lo puedo poner. Ingresar autor. Y en el formulario me aparece por defecto ingresar autor, que después borro e incorporo el valor que yo quiero. ¿Sí? Bien, como para que quede claro y ejemplificado lo que veíamos hoy en la presentación. Bien, entonces, ahora sí, para terminar, vamos a cambiar el método en el formulario. En realidad, método es con H,
así se escribe, ahí está, método. Como pueden ver, recién estaba mal escrito y aún así funcionaba el método get. ¿Por qué? Porque es el método que viene por defecto para los formularios, ¿sí? O sea, copiar esto o no ponerlo es lo mismo porque es el valor por defecto. En todo caso, vale modificar el método en el formulario cuando yo, en vez de get, quiero que sea post, ¿sí? Estábamos, similar pasa con el tema del display, ¿sí? Por defecto, el display está en valor block, ¿sí? Por cierto, acá, y vamos también a hacer eso, vamos a crear la función. La tabla, por defecto, tiene el display block. Lo que vamos a hacer es cambiárselo. ¿Sí? Para que no se vea y que en todo caso se vea cuando apretamos el botón de ver ingresos. Que lo que hace el botón ver ingresos es llamar a una función en JavaScript, ¿sí? Que es la función botón 2. Obviamente tenemos que cambiar el ID, vamos a ponerle tabla, que sea visible, e incorporamos el identificador. Guardamos. Al actualizar. Algo importante tener en cuenta, siempre que actualizamos se van a mostrar los valores de la tabla. Eventualmente, si queremos actualizar y que no se vean, tenemos que corregir desde acá, borrar esta parte y limpiamos, ¿sí? Entonces, ver ingresos, obviamente ahora, como borré acá arriba los valores, no me muestra nada. Entonces, formulario. Pasamos los datos. Y ahora al ver ingresos. ¿Por qué no me lo pasó? Creo que modifiqué, claro, tenía modificado acá el método. Como ven, en el método post las cosas funcionan un poco distinto. Pasamos los datos, ahora sí están, y al apretar ver ingreso me muestra ahí los resultados. Bueno, entonces tenemos las dos funciones, los dos botones, las variables. Vamos al método post. Y en este caso, ahora, como vamos a trabajar con el método post, que no nos envía a la barra del navegador las variables, ¿sí? Como pudimos corroborar recién, que no nos aparecía nada, lo que tenemos que hacer es trabajar con un archivo independiente, así como ya habíamos visto cómo trabajar en un archivo independiente CSS, cómo trabajar en un archivo independiente JavaScript, ¿sí? Que lo hacíamos poniendo las respectivas etiquetas en el encabezado, ¿sí? En el caso de PHP no es necesario especificar en el encabezado, ¿sí? Con alguna etiqueta en particular, sino que lo vamos a hacer directamente desde el formulario, ¿sí? En la acción. Solamente que en vez de remitir al mismo archivo como acá, vamos a remitir a un nuevo archivo, que obviamente vamos a tener que crearlo.
Y en este caso, este código de acá lo vamos a llevar al archivo de PHP. Obviamente lo vamos a guardar. Y obviamente que acá también cambiamos el método de captación de datos. Porque ya está viniendo desde un archivo, un formulario ubicado en otro archivo. ¿Sí? Necesitamos hacer bien la conexión mediante el método POST. Bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, en este caso acá, obviamente mucho no va a pasar. Cuando tenga el formulario, vamos a actualizarlo, limpiar las variables. Cuando paso los datos, me va al otro archivo que obviamente no me muestra nada porque no estoy mostrando nada, ¿no? Simplemente lo que hago acá es asignar los valores y yo quiero ver si el valor se cargó, como hicimos recién. Puedo hacer que muestre por pantalla. Sí, me muestre por pantalla las variables. En este caso vuelvo para atrás. Paso los datos. Me aparece la variable cuentos, ¿no? Que es en este archivo de PHP. O sea, la variable de título. Ahora bien, lo que yo puedo hacer es, en este caso yo acá me mantengo en el segundo archivo, pero sí, acá hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a trabajar así. En todo caso, mediante el target, que se llama, le puedo agregar al formulario, para empezar, un target, que es otro atributo que no los vimos como los fundamentales, pero que tiene su utilidad. Que me sirve para que no me cierre, o mejor dicho, me abra una pestaña nueva, ¿sí? Con el target. Con esto yo acá estoy haciendo que el formulario vaya a una pestaña, vaya a este archivo en una pestaña nueva, ¿sí? Entonces, si yo guardo, voy para atrás, actualizo, tengo que actualizar el código. ¿Sí? Paso los datos y me va a una pestaña nueva. ¿Sí? Obviamente me cargó el dato de... Esto es importante, sirve para cualquier tipo de link, ¿sí? De hecho, por ejemplo, todos estos links de acá, creo que están todos con ese atributo puesto, ¿sí? Para que siempre abra en una pestaña nueva. Es el target. Target black. Pero hay otra posibilidad, si yo quiero, es utilizar, hacer de que el formulario
venga a este archivo y después me vuelva a este archivo. ¿Sí? Que es con un encabezamiento, también se llama en PHP. ¿Sí? En donde yo puedo redireccionar. De hecho, acá ya me hace la especificación, pasa que, bueno, está en inglés. Pero me hace redireccionar a una determinada locación. Esto va entre comillas. Por si. Ahí. Entonces vengo a este archivo y vuelvo al archivo anterior. Entonces, acá en este caso, vengo acá, formulario, cuando paso el dato, se me tildó, paso los datos y me vuelve al archivo anterior. Vamos a cerrar estas ventanas, actualizo, vamos a cambiar los valores. Y vuelvo a este archivo. Obviamente que no hay mayores modificaciones, pero estoy volviendo y en todo caso, ¿para qué? Obviamente, si yo quiero ver los ingresos, acá las variables están completamente vacías. Estas, o mejor dicho, saqué la parte del código de PHP. Si yo quiero darle un poco más de utilidad y volver a la misma locación, tengo que recordar lo que hice hoy con el método get, ¿sí? O, por ejemplo, acá en este trabajo, trabajando con el método post, una de estas variables podría haber sido en un formulario de ingreso, podría haber sido contraseña, y yo en este PHP podría haber hecho la validación de la contraseña mediante la construcción de una alternativa, de una estructura alternativa. Si se verifica la contraseña, me va a una locación de inicio, o si no se da esa condición, me va a la locación donde está el formulario de ingreso, ¿sí? Como para que ustedes entiendan cómo funcionan los logueos, ¿sí? Los sistemas de logueo que se hacen por método POST, ¿sí? Ingresando en un formulario con el método POST, se va a otro archivo donde se hace la validación. En este caso acá no estamos haciendo validación, pero se podría hacer con una estructura condicional simple, digamos. Se hace la validación y eventualmente, si se cumple la validación o no, se va a una locación o a otra locación, ¿sí? Mediante el encabezamiento. Y de esa forma, o ingresamos o no ingresamos, ¿sí? Nosotros hacemos acá el redireccionamiento. Y también lo que podemos hacer es construir lo que hoy veíamos en la barra de dirección del navegador, ¿sí? Si queremos trabajar, volver a enviar con el método POST, pero después trabajar con el método GET, podemos poner, por ejemplo,
el valor de la variable. Separamos con el Hand, creo que era, si no me acuerdo. Entonces, de esta forma, cuando me vuelva, es medio redundante igual acá como lo estamos haciendo, pero es simplemente como para ejemplificar, ¿sí? Cuando vuelva, lo que se va a ver en la barra de dirección es lo que está acá, que era lo mismo que veíamos hoy. Entonces, en el código acá, esperen que volvemos a incorporar, utilizamos lo mismo que utilizábamos hoy. Pero ya trabajamos con un archivo, digamos que nos hace de puente donde nosotros podemos trabajar las variables, ¿sí? Antes de reenviarlas con el get. Las enviamos con el post y reenviamos con el get después de haberle hecho un determinado tratamiento. Acá no operamos, no hacemos nada, simplemente asignamos. Pero la idea es que se entienda la lógica del flujo de la información y de los datos dentro del sitio web, ¿sí? Entonces, vengo al formulario, ingreso los datos. Pasan los datos, vuelven. Fíjense, ahora los tengo acá arriba de vuelta, o sea que si veo el ingreso me los vuelve a mostrar. Solamente que, mientras que hoy al principio trabajamos todo en el mismo archivo, ¿sí? Con un formulario que me trabajaba con el get, yo ahora trabajo con el post, lo envío a otro archivo donde yo puedo tratar esa información de una determinada forma y una vez tratada la vuelvo a reenviar para trabajarla con el método get. ¿Sí? Bien, bueno, esto sería todo por hoy. Ya más o menos estamos en horario. Tampoco queda mucha gente. No sé si se entendió. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió más o menos todo lo que hicimos? Sí, sí, yo entendí, digamos. ¿Se entiende la lógica? Esto se afirma un poco más con la práctica, ¿no? Pruébenlo con los códigos Claro. y vayan viéndolo, ¿no? Sí, sí, además está todo el material, ¿no? Está ahí en, están los, Eh, en caso de consulta, sí, sí, lo no, ni básico. hablar. De esto va a venir un apunte, la presentación yo después la subo, cualquier cosa, el video se sube, ¿no? La dinámica de ahora en más es más o menos siempre la misma, ¿no? Hacemos la clase y después se suben, durante la semana se van subiendo los distintos materiales y el video, ¿sí? Así que, bueno, eh, si no hay alguna consulta, sé que a lo mejor véanlo bien, ¿sí? Sobre todo ahora al final ahí vimos bastante cosas, pero creo que más o menos quedó ejemplificado. Y obviamente es bastante simple lo que hicimos, pero sepan que esta lógica se aplica para complejizarlo un poco más, tratar un poco más la variable, ¿sí? Después lo vamos a ir viendo en cuestiones más complejas y vamos a ir viendo si podemos hacer por ejemplo, un formulario de logueo, de ingreso de usuarios y contraseñas, ¿sí? Antes de pasar ya directamente a lo que es esto mismo, aplicarlo con datos de una base de datos, ¿sí? Así que, bueno, esto sería todo por hoy. Si no hay ninguna consulta, eh, ya estaríamos por hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana a la misma hora, ¿sí?
Bien, bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Que Dale, vaya bien. Buen fin de. dale un gusto. Gracias. Hasta Nos luego. vemos.